Buen día, Dios les bendiga. En este momento vamos a comenzar con este mensaje y les invito a orar para comenzar. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús porque nos has traído bendiciones, Señor. Nos has sustentado y en toda esta semana hemos visto tu mano. Te agradecemos porque siempre eres fiel y eres bueno, a pesar de lo que podamos nosotros sentir o interpretar diferente, tú no cambias. Y pedimos que en esta transmisión de este día podamos escuchar el mensaje claro de parte tuya a través del predicador y que podamos estar atentos, Señor, no solo a este mensaje, Señor, sino cada vez que vamos a la Biblia para buscar conocerte. Y pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar en este momento para que Dios dirija lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Estamos agradecidos a Dios porque nos permite estar en este día meditando en su palabra y nos dirigimos a Él en oración para posteriormente tener nuestra lectura. Nuestra lectura es una lectura breve, pero es una lectura importante. Lo que vamos a ver no se circunscribe solamente a la lectura, pero vamos primero que nada a pedirle la dirección a Dios. Les pido que ahí donde están cada uno de ustedes me acompañe inclinando su rostro y cerrando sus ojos. Les pido todos juntos. Señor Dios, Padre Celestial, en este momento estamos aquí delante de tu presencia, en comunión contigo, Señor, agradecidos por lo que tú haces en nuestras vidas, agradecidos porque tú eres bueno, agradecidos, Señor, por tantas cosas que haces en nuestras vidas. Y, Señor, te queremos pedir que tú nos sigas dirigiendo y que tú sigas mostrando tu bondad y tu misericordia hacia nosotros, Señor. Te estamos muy agradecidos por todo ello y te pedimos, Señor, que nunca nos olvidemos de lo que tú haces en nuestras vidas y que siempre estemos yendo a más en cada momento de nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto, al igual que entendimiento para nuestras vidas en relación con lo que hemos de meditar. Te lo pedimos, Señor, no por un mérito que existente en nosotros, sino por el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Vamos a estar teniendo nuestra lectura. Nuestra lectura es una lectura muy breve. Vamos a leer en Isaías el capítulo 53, y son los primeros 3 versículos los que vamos a leer. Solamente eso hemos de leer. Ahorita vamos a utilizar más porción de la palabra de Dios ahí mismo en ese, y vamos a dar unos cuantos saltos a otras porciones. No son muchos los saltos que vamos a dar en un sentido o en otro, pero sí quiero que estemos atentos a lo que Dios nos ha de mostrar, tanto ustedes como yo. Realmente para mí ha sido de bendición y lo quiero compartir con ustedes. Dice la palabra de Dios así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le desechemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Hemos titulado a este mensaje de la siguiente forma: ¿recibirás tú
hoy al menospreciado? ¿Recibirás tú hoy al menospreciado? Estaba compartiendo hace unos días con algunos de ustedes y no solamente fueron unos, sino fueron varios con quienes Dios me hizo compartir esto. Es una frase muy corta, que lo compartí un día con unos, otro día con otros, y luego me di cuenta de que otro día también con otros. Y la frase es muy sencilla, la frase es comprometidos con Cristo. Posiblemente uno dice, ¿qué tiene que ver esto en este momento? Nos vamos a dar cuenta al final, comprometidos con Cristo. El título que hemos dado, recibiremos hoy al menospreciado. Y se refiere básicamente al Señor Jesucristo, de nuestro inicio, de nuestro versículo 1, que ha sido el principio de esta lectura. Hay dos preguntas en nuestro versículo y de ahí se desprenden tres. Vamos a leer nuevamente el versículo y vamos a analizar las preguntas. Ahí están escritas dos preguntas. Dice ahí, ¿quién ha creído? Perdón. Todo ese espacio de tiempo es para que comiencen nuevamente. Vamos a ver, estamos en el versículo, ¿cuál versículo? En el minuto 8 y fracción, 8 y medio. Vamos a orar en este momento para que Dios nos haga tener una buena mañana meditando en su palabra. Les pido que inclinemos nuestro rostro y que nosotros estemos atentos a lo que le hemos de decir a Dios. Inclinemos nuestro rostro. Señor Dios Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos permites estar aquí reunidos, tú nos permites buscarte, nos permites entender tu voluntad y queremos decirte que nosotros estamos aquí deseosos de escuchar tu palabra, deseosos de que tú nos hables, deseosos de que tú nos corrijas, Señor. Nosotros queremos entender aquello que tú nos has dicho y aquello con lo que tú tienes para nuestras vidas. Nosotros somos inútiles realmente, somos faltos de entendimiento, somos capaces, tenemos todos los defectos habidos y por haber, y Señor, pero tú tienes en nosotros tu Santo Espíritu y tú deseas que esto que has de entregarnos sea de bendición a nuestras vidas y bendición a aquellos cercanos a nosotros también. Te pedimos que nos des capacidad y que nos des entendimiento para entenderte a ti, Señor, y que quites mis pensamientos y mis palabras de mí mismo y que hagas que lo único que se oiga sean tus pensamientos y tus palabras. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Dice así, Isaías 53, del 1 al 3, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vamos a tratar de ubicarnos en esto y vamos a tratar de preguntarnos a nosotros mismos en relación con esta lectura.
¿Creeremos en el menospreciado? Podría ser este nuestro título, de hecho es el que yo he utilizado como título, ¿creeremos en el menospreciado? Utilizando una porción del primer versículo, una porción del último versículo. Y nosotros tenemos que definirnos. Realmente para nosotros es muy difícil creer en otra persona. Con dificultades creemos en las personas que no conocemos. Con dificultades. Y tenemos más facilidad para creerles a las personas que nosotros consideramos apropiadas, consideramos capaces y talentosas. A ellos nosotros sí les creemos, pero la pregunta es, ¿creeremos al menospreciado? Esa es nuestra pregunta. Y vamos a iniciar con el versículo 1. Dice la palabra de Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hay en este versículo dos preguntas, y de esas dos preguntas que están ahí en forma explícita, escrita, definida claramente, en medio de esas dos preguntas encontramos tres. ¿Por qué decimos que encontramos tres? Entonces, están escritas dos. ¿Cuáles son las tres que encontramos? Nosotros tenemos que buscar aquí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Quién ha creído? Esa es la primera pregunta. Y de ahí surge otra, a nuestro anuncio. Y luego nosotros nos preguntamos, ¿cuál fue el anuncio? Por eso decía yo que hace un momento pensaba yo que íbamos a leer una porción pequeña, pero no, realmente es mucho más grande. Comienza desde el 52. En el 52 podríamos empezar a leer desde el versículo 3 en adelante, ir avanzando y darnos cuenta que todo esto es la parte, lo que hemos leído es la parte conclusiva. Y decir, bueno, podríamos decir, lo que queremos hablar, todo el anuncio comienza desde, podríamos decir, desde el 3. Dice, porque así dice Jehová, de balde fuiste vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y al asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y nosotros continuamos leyendo y no dejamos de leer, porque es una hermosa historia de la opresión que sufrió su pueblo en estos lugares y cómo fue sacado por el amor que Dios tiene de él. Y esto nos hace pensar, volvemos a las preguntas, ¿quién ha creído? ¿Cuál fue el anuncio? El anuncio fue que de alguna forma, por amor, iban a ser librados, por amor y en el tiempo apropiado iban a ser librados. ¿Sobre quién ha estado el brazo divino? Esto que nosotros vemos, lo poco que hemos leído, los primeros 3 versículos, asignándonos al contexto, nos damos cuenta, asumiéndolos a ese contexto, nos damos cuenta que esto nos va hablando del Señor Jesucristo y lo que Él hizo por su pueblo, lo que Dios hizo por su pueblo, por Israel. Y eso nos hace pensar, nosotros que somos tan estudiosos, nos hace trasladarnos, ¿y qué hizo Jesucristo por mí? ¿Y qué hizo Jesucristo por la iglesia? Porque nosotros también tenemos que estar en esto. Nosotros nos sabemos esas palabras.
que el contexto histórico, y decimos Israel, está hablando definitivamente de Israel, pero ¿y de nosotros? No se aplica a nosotros, no es esta una palabra que sea de bendición a nuestras vidas, es de bendición y de aplicación a la iglesia, a ti y a mí, que estamos hoy aquí tratando de entender esta lectura que no sabemos, que hemos leído, porque siempre decimos Isaías 53 habla de Jesucristo. Es más, decimos todo Isaías habla de Jesucristo, y todavía en una respuesta más genérica, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Y pues si a esas nos fuéramos, pues toda la Biblia habla de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que estar atentos a esta pequeña porcioncita que nosotros vamos a tratar de ver en relación con la iglesia. Ahora que andamos haciendo preguntas y preguntas a nosotros mismos, vamos a hacernos más preguntas. Una pregunta a quienes no conocemos, a quienes no están aquí en este momento, a quienes no están en este momento viendo el mensaje, y que se los podemos compartir, porque esa es una de las cosas a las que nosotros tenemos que darnos la tarea, compartirles este mensaje. Para quienes no creen, sería la primera pregunta. Y la pregunta sería, ¿por qué has rechazado al Salvador prometido? Yo sé que la pregunta es difícil, que la pregunta es fuerte, que la pregunta es confrontativa, y esa no nos gusta. A nadie de los que estamos aquí, ni a ti ni a mí, nos gusta que nos confronten. La verdad, nosotros preferimos oír las cosas suavecitas, preferimos que se nos vayan diciendo poco a poquito, pero cuando se nos da una pregunta así, decimos, espérate, estamos bien, estamos tranquilos. ¿Cuál es la necesidad de que empecemos con esto? Bueno, la pregunta es de parte de Dios. ¿Por qué de parte de Dios? Porque estamos inmersos en una situación de urgencia. Estaba leyendo con un joven en estos días, muy recientemente en estos días, los tiempos son cercanos. El tiempo es cerca. Y me hacía una pregunta, ¿cuándo? Dije, no, eso sí no lo sé. Pero la Biblia dice que eran cerca, y la Biblia fue escrita hace ya un buen número de años. Entonces lo que yo te puedo contestar es que ahora es más cerca. Los jóvenes también hacen preguntas. Y a nosotros los que somos creyentes vamos a continuar con las preguntas, porque luego nos vamos a ir con las preguntas de los jóvenes, con las preguntas de los adultos, con las preguntas de todo el mundo. Para quienes creemos, ¿por qué hemos excluido de nuestra vida a Jesucristo? ¿Por qué hemos excluido de nuestra vida a Jesucristo? Una cosa es mi trabajo, una cosa son mis amistades, una cosa es mi familia, otra cosa es la iglesia. Yo no te la voy a poner muy sencillo, yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de Jesucristo. ¿Por qué hemos excluido de nuestra vida a Jesucristo? Cuando nosotros excluimos de nuestra vida a Jesucristo, pasan cosas que luego andamos tratando de resolver, porque no le encontramos razón de ser. Decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque volvemos al principio. ¿Recibiremos hoy al menospreciado? ¿Recibiremos hoy al menospreciado? ¿Quién es el menospreciado? ¿Qué es el menospreciado? ¿Por qué tanto insistir en eso? Dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Y nosotros nos dimos a la tarea
tratar de ir viendo algunas características. Podríamos decir que desde el 52.13 hasta el 53.5, podríamos decir que de toda esa porción está hablando de la cruz del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar atentos a esto que estamos diciendo. Si está hablando del Señor Jesucristo es algo importante. Voy a estar atento a esto que se está diciendo. Algunas de las palabras que quiero compartir con ustedes, esta es una meditación de palabras y de palabras y de palabras, palabras que realmente nos van a hacer meditar en lo que nosotros tenemos aquí entre nosotros. La palabra renuevo, renuevo. Podríamos decir, esta es una palabra para quienes saben de plantas, esta es una palabra para quienes han estado en el campo, para quienes cultivan flores, para quienes cultivan árboles. Ellos saben perfectamente lo que es un renuevo. Posiblemente nosotros, la gente de la ciudad, no lo sabemos exactamente, pero ese renuevo lo voy a poner en palabras muy sencillas. Es ese pequeño brote donde está renovándose precisamente una planta. Y podríamos decir de esta forma, podríamos presentarlo de esta forma: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Podríamos presentarlo así, como una paráfrasis de lo que está escrito ahí en las primeras líneas del versículo 2, un tierno brote verde. Y estábamos diciendo un renuevo. ¿Cómo es un renuevo? Los que hemos observado alguna planta, hace algún tiempo yo tuve en mi hogar una higuera, y oía yo sobre la flor del higo, pero no sabía cuál era la flor del higo. Entonces un día se me dijo, la higuera ya va a florear. Y estaba yo atento, iba todos los días a la higuera hasta que veía algo y alguien me dijo, ese es el renuevo. De ahí, después de eso, va a salir la flor. ¿Qué características tiene ese renuevo? Es tierno, es verde y tiene la novedad de la vida. Es un renuevo. ¿De qué está hablando? Está hablando acerca de Jesucristo, está hablando para que nosotros entendamos acerca de Jesucristo y acerca de lo que es Jesucristo, de que nosotros podamos comprender exactamente al Señor Jesucristo, podamos aquilatar, podamos magnificar, podamos valorar lo que Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo, mediante un maravilloso y amoroso milagro, tomó forma de un ser humano. Y esto es lo que nos está diciendo. Nosotros encontramos este amor que tiene para con nosotros, y lo vemos en esas tres palabras que dijimos acerca del renuevo: el renuevo, tierno y verde. Renuevo, tierno y verde. Tierno, la ternura del Señor Jesucristo, ahorita hablamos. Vamos a hablar primero de los otros, del renuevo. El renuevo, vámonos a Lucas 2, del 1 al 20, si me ayudan, va a ser más sencillo. Como hoy no me pueden ayudar, pues lo tengo que hacer yo solo, ¿verdad? Pero yo sé que en sus casas ustedes me están ayudando. Allí en Lucas 2, del 1 hasta el 20, se está hablando del nacimiento del Señor Jesucristo. Y vemos muchos detalles que no sabemos, en los cuales nos damos cuenta de lo maravilloso que fue esto. Voy a leer solo del 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor,
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces nos damos cuenta de cómo esta novedad, esto es algo nuevo, es como una noticia impresionante, tan impresionante que a los pastores que estaban por ahí les surge, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho, y todos los que lo oyeron se maravillaron, 17 y 18. Entonces nos damos cuenta de que es una novedad, es algo que a lo mejor por tiempo, por muchos años esperaron, pero llegó el tiempo, tras los años del silencio, que ellos dejaron de esperarlo. Ellos pasaron unos cuantos siglos, digo unos cuantos siglos, aunque fue bastante tiempo. Luego me permito verme a mí, y nosotros hemos pasado muchos más siglos sin ver nada, solamente esperando y esperando. Y nos puede suceder que nosotros nos olvidemos de que hay una promesa, de que existe una promesa. Entonces nos damos cuenta, porque luego va a haber un momento donde decimos: ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos realmente preparados para esta novedad, para esta noticia, para esta promesa, para verla entre nuestras vidas? Y nos damos cuenta, el brote, el renuevo es verde, es ese que fluye vida en su interior. ¿Está fluyendo vida en mi interior o estoy seco? Porque yo soy el que tiene que demostrar que esto es una realidad en mi vida. Sigue ahí en Lucas, dejé Lucas, pero sigue en los siguientes versículos, que serían del 40 hasta el 52, el crecimiento del niño. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, y continuamos leyendo. Nos damos cuenta de que progresaba en su crecimiento. Y dije que iba, a pesar de ser Dios, también era humano. También era humano, y también respetaba, y también hacía lo que le correspondía hacer. Nosotros tenemos que tomar un ejemplo. No sé si lo vimos o no lo vimos, pero este lunes teníamos que ver, nosotros los varones, tuve una ocupación, no estuve presente ahí, teníamos que ver apto para enseñar. Tendríamos que ver, ¿somos aptos o no hemos querido ser aptos? Porque todos los días enseñamos con nuestro ejemplo. Podemos estar enseñando bien o estar enseñando mal.
según lo que nosotros hagamos. Dije que iba a dejar hasta el último la palabra a lo mejor más significativa de un renuevo: tierno, porque es una característica sobresaliente del Señor Jesucristo. El Señor siempre tuvo ternura en su vida. Y nosotros, que nos la sabemos de todas, o pensamos que nos la sabemos más bien, tenemos que analizar, ¿realmente el Señor Jesucristo fue tierno? Voy a dar la lista de unos cuantos con los que fue tierno. No voy a andar versículo tras versículo viéndolo. Pero el Señor Jesucristo tuvo la ternura como parte de su vida. Fue tierno con los niños, fue tierno con los leprosos, fue tierno con los rechazados, con los quebrantados, con los tristes, con los pecadores. Durante toda su vida fue tierno. Derramó lágrimas, demostrando ternura. Te voy a decir a alguien que a lo mejor se te ha olvidado, con quien también fue tierno. Fue tierno contigo y fue tierno conmigo. Me amó a grado tal que me esperó y me esperó y me esperó y me esperó hasta el momento en que me dijo: aquí estoy, nuevamente, tienes otra oportunidad, este es el momento. El Señor Jesucristo nos ha colocado en este lugar. Podría decir en la Iglesia Bautista Canaán, podría decir en este municipio, podría decir en este estado, podría decir en este país, podría decir en este mundo, de muchas formas lo puedo decir. El Señor Jesucristo dice aquí, dice nuestro versículo, raíz de tierra seca. Cuando yo lo leí dije yo, ¿cómo que raíz de tierra seca? Pensé en Jesucristo y dije, el Señor Jesucristo no puede ser una raíz de tierra seca. Posiblemente porque una raíz es la que da crecimiento a una planta. Una raíz es la parte vital de la planta. Están otras partes vitales también y todas las conocemos y no voy a dar ahorita una clase de biología, pero la raíz es vital. Y yo pensé, raíz en tierra seca, y pensé en mí, y pensé en ti, y pensé en nosotros. ¿Seremos tierra seca para el Señor Jesucristo? ¿Seremos tierra fructífera para el Señor Jesucristo? Necesitamos estar bien entendidos. Posiblemente tú me digas, y yo te lo acepto, porque así es. El lenguaje es figurado, el lenguaje es poético, y es cierto, así es correcto. Pero la aplicación, ¿es real o es irreal? La raíz es Jesucristo, porque dijimos, estamos hablando de Jesucristo. La tierra somos nosotros. Depende del medio ambiente el crecimiento de la planta. Depende de ti y de mí. En Israel, estamos en Isaías, nuestros amplios conocimientos de la materia. Estamos con Isaías, Antiguo Testamento, dirigido a Israel, correcto. El medio ambiente, Israel produciría fruto. Israel sería la tierra apropiada para que la planta produciera fruto. ¿Cómo era Israel? Había rechazado a los mensajeros, había rechazado el mensaje, se había sometido a la estructura pagana de Roma, había
se había acostumbrado tras los años del silencio. Nosotros llevamos muchísimos más que los que estuvieron ellos, pero todavía existía un remanente. Lo pensé cuando leí lo de los pastores, de un grupo pequeño que todavía estaba esperando y esperando y esperando a que todo esto se diera al lugar. Y entonces nos damos cuenta que nosotros pudiera ser que no seamos la tierra más apropiada que espera el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero también nos damos cuenta que lo mismo sucedió con Israel y que Él buscó a su remanente. Siempre busca a su remanente, que posiblemente no sean muchos, pero siempre busca a ese remanente y trabaja con él. Y hoy está haciendo lo mismo. Hoy está tratando de encontrar a uno que diga, aunque los demás lo hayan desechado, yo no lo desecho, yo lo acepto. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Hace un momento que leíamos Lucas 2, vimos el total y absoluto rechazo de parte de la gente de su tiempo. Y para nosotros es evidente el rechazo de la gente de nuestro tiempo, incluso de algunos que posiblemente estamos aquí, posiblemente estamos hablando, posiblemente estamos sentados, posiblemente estamos de alguna forma inmersos en un ambiente religioso. En su tiempo, ¿quién lo rechazó? Lo rechazaron las gentes, porque cuando llegó sus familiares, vamos a ponerle ese término, batalla un poquito cuando se dice sus padres. Tengo en mi interior esa dificultad. Lo voy a dejar así. Cuando llegan sus familiares, luego si ustedes me instruyen, yo acepto la instrucción tratando de comprender lo más posible. Llega sus familiares, buscan dónde hospedarse, dónde alejarse, y solamente les ofrecen un pesebre, un establo, un lugar para animales. Entonces nos damos cuenta, hay rechazo incluso para las condiciones físicas en las que llega la que fue la madre de Jesús. Cuidado con el término que dije. No dije la madre de Jesucristo, ni dije la madre de Dios. Dije la madre de Jesús. Entonces estemos atentos a esto. Una familia pobre, una familia que no hay lugar para ellos en el mesón. Viene, después de eso es lo primero. Después hay un evento donde tienen que salir huyendo y salen a Egipto. Otra vez rechazo. Después avanza el tiempo y ya en su etapa, digamos, de adulto, él viene, pero viene de Nazaret, y nosotros tenemos que leer algo bien conocido para ti y para mí acerca de Nazaret. Cuando nosotros decimos, viene de Nazaret, y empezamos a buscar, tú te lo sabes y yo me lo sé, pero mejor lo leemos. Juan 1, 46, dice una porción bien conocida por ti y por mí. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. El mismo pueblo judío
cuando se hablaba de Nazaret, rechazaba a las personas de ese lugar. Ahí mismo, ya que estamos en eso, ya que andamos enrolados en esto, Juan 7, 52, en relación con lo mismo. Juan 7, 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. De Galilea nunca se ha levantado profeta. Rechazado. Pero una cosa que tenemos que recordar: Él era, Él es el Salvador. Él era y Él es Dios. Él era y es el que te está llamando. Continuamos adelante, versículo, ya no sé, pero por ahí. El 2, estamos en el 2. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué vemos nosotros aquí cuando nosotros leemos esta segunda porción del versículo 2? Vemos que hay una afirmación que no hay nada hermoso. Propiamente, cuando nosotros vemos ahí y analizamos las palabras a profundidad, no hay nada hermoso, no hay nada majestuoso en cuanto a su aspecto. Y esto nos hace entender que ellos tenían una expectativa, deseaban ver algo, deseaban que llegara algo particular, deseaban la realeza, deseaban la belleza, la brillantez, la suficiencia, el poder, la magnificencia, deseaban algo que arrollara a los paganos, algo que arrollara y que los levantara de la sumisión en la que se encontraban. ¿Y quién vino? Vino un siervo con dos características que derrotan todas las anteriores. Un siervo humilde, un siervo obediente. Es difícil encontrar siervos humildes y siervos obedientes. Tenemos que estar atentos y buscar siempre convertirnos en eso, convertirnos en siervos humildes y obedientes para con Dios. Que nosotros entendamos, la cruz depende de lo que nosotros estamos viendo. En Isaías 52, Isaías 53. Yo le comencé a leer desde el 3 y terminé en el 5 del 53, pero podría continuar y finalmente encontraría que el 54 también bien habla sobre eso, y continuamos y continuamos y continuamos. Por eso los que sí saben de la Biblia dicen que Isaías habla de Jesucristo, pero es el libro que más habla de Jesucristo. Nosotros tenemos que llegar a este momento casi final, peligro cuando se dice eso, pero creo que es cierto. Nosotros tenemos que llegar a este momento donde nosotros podemos ver al rechazado, podemos ver al repulsivo, podemos verlo y seguir el mismo camino que siguieron tantos en aquel tiempo y en este tiempo. Excluirlo de nuestras vidas los creyentes, rechazarlo los no creyentes, eso es lo más sencillo. O bien podemos ver al renuevo, al tierno, al verde, al que trae vida a nuestras vidas, al que trae
crecimiento para con nosotros, al que trae alimento aún en medio de la sequedad. Y eso me hace recordar a Juan 4, donde se encuentra la samaritana y le dice: al que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces nosotros tenemos que estar recordando a nosotros podemos ver al uno, al rechazado, al repulsivo, o al otro, al que es renuevo y al que es raíz. ¿A quién de los dos estamos viendo? Y ante ese, el que nosotros hemos decidido ver, tenemos que tomar una decisión. 1, le recibo; 2, le rechazo. Ese es quien dio su vida para pagar por tus pecados y por mis pecados. Puedes tú en esta tarde, puedes tú en esta mañana, puedes tú en esta noche, no sé en qué momento lo estás viendo. Estamos entendidos que lo estamos viendo no solamente en la mañana cuando corresponde, también lo estamos viendo en la tarde, también en la noche, porque gracias a Dios, incluso fuera del país se está viendo este material. Gracias a Dios por eso, porque eso es pura bendición de parte de Él. Puedes mirarlo y no tomar una decisión. Y yo te estoy invitando, o lo recibes o lo rechazas. Defínete. Él te está pidiendo algo. Si tú lo recibes, Él te pide: arrepiéntete de tu pecado, cree en mí. Si tú ya escuchaste la voz de Dios, compártelo a otro. Como los pastores que inmediatamente se fueron a compartir lo que habían visto, lo que se les había dicho, lo que fueron testigos presenciales. Tú y yo somos testigos presenciales de la ternura y del amor de Jesucristo en nuestras vidas. Que nosotros podamos decirle a las personas: Jesucristo te ama, y que nosotros podamos ir tras ellos a buscarles. Hemos cometido muchos errores en nuestras vidas. Dejemos de cometer esos errores. ¿Recibiremos al rechazado? Estoy hablando para los no creyentes. Arrepiéntete y cree en Él. La primera, recibiremos al rechazado, es para los no creyentes. Ahora, para los creyentes, ¿excluiremos de nuestra vida al rechazado? ¿O lo consideraremos el renuevo, la raíz, el frescor y la verdura que necesitamos para nuestras vidas? ¿Cómo consideraremos a Jesucristo? Nosotros tenemos que actuar en base a lo que decidamos hoy. Tú ya has decidido. Lo que nos falta es actuar. Vamos a orar y actuar en base a la decisión que tomamos. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos en este momento porque tú eres bueno con nosotros, tú nos tienes con bien, tú nos has perdonado, tú has actuado para con nuestras vidas en todo momento. Te agradecemos por ello, te pedimos que tú nos hagas entender siempre tu voluntad y que nosotros podamos decirte que realmente hemos vivido una vida de comodidad. Como creyente puedo hablar. Hemos vivido una vida ajustándonos a nuestros deseos. Pero quiero vivir según tus deseos. Que nosotros no te excluyamos en ningún momento de nuestras vidas. Que yo ya no te siga excluyendo de mi vida. Que yo actúe como tú quieres que yo actúe. Señor, el tiempo es corto. Muy, muy corto. El tiempo se acerca en el que tú vendrás o nos llamarás a tu presencia.
Señor, que nosotros estemos listos y dispuestos a presentarnos delante de ti, diciendo presente, he acabado la carrera que me diste por hacer. Lo hice tal y como lo pediste. Señor, que nosotros estemos en la capacidad de hacerlo. Por nosotros mismos somos incapaces de hacerlo, pero tú eres bueno y tú nos das la oportunidad de hacerlo. Es por eso que te pedimos que tú hables a nuestras vidas cada día, no solamente hoy, sino que cada día nosotros estemos tratando de meditar en tu palabra, recordando que allí es donde nosotros encontraremos respuestas a todas nuestras dudas. Gracias, Señor, por este día y te pedimos que tú nos sigas, Señor, hablando cada minuto de este día y de los siguientes que han de venir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Esperemos que en este momento contar con su apoyo, que nos acompañen a orar y que todos nuestros corazones y nuestros pensamientos estén unidos en ese momento en la oración también. Y recordamos que los métodos para hacer llegar las ofrendas ya los conocen, son a través de los hermanos tesoreros, para que puedan pasar por su casa o donde estén, y el método de la transferencia también, para que pueda hacerlo llegar también a la iglesia de manera más sencilla. Les pedimos que nos acompañen en oración, pidiendo también por todos aquellos misioneros, porque la obra no se detiene. Vamos a orar. Amado Señor, en estos momentos nos dirigimos a ti, agradeciéndote primeramente porque nos has sustentado y tenemos trabajo. Te pedimos también por todos aquellos que no tienen o que están batallando, especialmente en esta situación difícil que hoy enfrentamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser pacientes, pero también esforzados, Señor, en lo que a nosotros nos toca. Ayuda, Señor, a cada varón, cada familia, Señor, cada hermana que también tiene que trabajar. Te pedimos por cada uno de ellos para que proveas el sustento en el momento necesario. Y pedimos también por aquellos misioneros, Señor, que siguen trabajando en el lugar donde les has puesto. Y pedimos, Padre, que suplas todas sus necesidades también en donde están, y que haya siempre apoyo de gente fiel que se compromete a dar y a seguir orando por tu obra. Y te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el tiempo ha transcurrido y esperamos que cada quien haya tomado la parte que le corresponde. Pedimos que pues esto de estar separados acabe pronto y que podamos estar cercanos nuevamente, uno a uno. Y para eso vamos a orar a Dios y esperemos que sea Dios sustentándoles cada día hasta volvernos a ver. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque ha terminado este periodo de lectura, de cantos, de predicación. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a confiar en ti sobre cualquier cosa, Señor. Sobre cualquier fuerza de nosotros mismos, sobre cualquier oportunidad de trabajo, sobre cualquier medicamento inclusive, sobre cualquier doctor. Gracias porque el país se esfuerza y nos esforzamos también, pero ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti y que sea, Señor, la fuente de nuestro descanso, de nuestras fuerzas y, Señor, lo que nos impulse, Señor, a movernos todos los días. Gracias porque en ti encontramos propósito, Señor, y significado. Gracias porque nos das nuevas fuerzas. Y
Pedimos por todos aquellos que están batallando, Señor, que su ánimo no decaiga y que proveas en cada uno de los casos lo que ellos necesiten, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga.